que desaparezca la pantalla que tienen actualmente. Por favor, les pediría que estén con el micrófono apagado y apenas desaparezca esta pantalla de bienvenida, Alejandra, tú comenzarías la charla. Jorge, ¿Okay? nada más un detalle, ¿cuáles son las redes que van a estar activas para Sí, saludarlas? Oxfam y ActúaP. Perfecto. No, no Huayca. No. Huayca no. Perfecto. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto recibirlos en este espacio de conversación en la presentación de la reciente publicación de Germán Alarco y César Castillo, COVID-19, desempleo, desigualdad, precarización en el Perú 2020-2030. Mi nombre es Alejandra Laiza, les doy la bienvenida desde Oxfam a esta, podemos decir, querido Germán, segundo momento de intercambio de conocimiento. Hace ya varios años, junto a Germán y su trayectoria profesional como investigador, Germán nos ha venido aportando una importante reflexión sobre la gravedad de la desigualdad en nuestro país. En esta ocasión, en el contexto de la pandemia, tenemos esta mesa, este panel, en la cual vamos a preparar, bueno, se va a profundizar sobre esta última publicación, COVID, desempleo, desigualdad, precarización al Perú 2020-2030. Creo que a varios nos pasa, además la coyuntura nacional nos obliga a mirar el día a día y olvidar que acabamos no de pasar, sino que estamos viviendo en un contexto de una pandemia que ha cambiado las reglas de juego en nuestro país y que implica que miremos el futuro de otra manera. El esfuerzo académico de Germán es un esfuerzo no solamente de conocimiento, sino un esfuerzo político, es un esfuerzo de pensar y mirar en perspectiva cuáles son los retos que tenemos y desde ahí cómo pensar y hacer el Perú y un Perú para todos. Tenemos el gusto de compartir este panel junto a Germán con tres comentaristas, amigos de la casa y muy queridos, Indira Wilca, Pedro Franque y Fernando Cuadros. Voy a hacer una pequeña reseña de nuestros panelistas. Germán Alarco es economista, investigador y docente universitario. Es miembro del directorio del Banco Central y de Reserva del Perú. Ha sido presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y viceministro de Economía, entre otros. Es autor de diversas obras, entre las que destacan COVID-19, desempleo y desigualdad, precarización en el Perú 2020-2030, así como riqueza, desigualdad en el Perú, una visión panorámica. Nos acompaña también esta tarde-noche Indira Wilca, quien es socióloga y magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, ha sido congresista de la República y en su labor parlamentaria fue presidente de la Comisión de la Mujer y la Familia, así como miembro titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Nos acompaña también Pedro Franque, economista, docente universitario y exministro de Economía y Finanzas, quien ha ocupado cargos en el Banco Central de Reserva del Perú y como economista también en el Banco Mundial. Es experto en estudios de pobreza, salud y políticas sociales. Y finalmente, Fernando Cuadros, economista especializado en mercado de trabajo, empleo, seguridad social y docente universitario. Se ha desempeñado como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, así como especialista en la gerencia de políticas de gestión del servicio civil Servir. Con este panel tenemos una tarde muy rica para escuchar a Germán, la dinámica de la presentación. Vamos a tener al autor primero, luego los comentarios, e invitamos a todos ustedes a alcanzarnos vía chat por las redes en las que están viendo esta presentación, sus preguntas también para tener al final
un momento de respuestas y de comentarios de nuestros panelistas. Yo quiero reconocer no solamente el trabajo de Germán en esta publicación y de César Castillo, sino también de los asistentes que han acompañado este proceso largo y metódico, como caracteriza Germán: Martín Astocóndor, Paul Durán, Alec Freire, Piero Sáenz y Toribio Sanchiún, quienes han sido partes fundamentales de este proceso y a quienes junto a Germán están construyendo no solo conocimientos, sino una ruta para pensar y mirar el país también desde otros ángulos que a veces nos hacen tanta falta. Querido Germán, te paso la palabra. Tenemos 15 minutos para tu presentación. 25 minutos para tu presentación, son 10 minutos para cada uno de los panelistas. Yo les estaré avisando por el chat y si hace falta les haré alguna seña para cuidar el tiempo de todos. Perfecto. Adelante. Gracias a ti, Alejandra. Quiero agradecerte, obviamente, a Oxfam, a todo el equipo encabezado por ti, Tania, Jorge, Armando. Obviamente agradecer muchísimo a nuestros panelistas que, a pesar de las múltiples ocupaciones y esta tensa coyuntura política, nos distrae, a Indira, a Pedro y a Fernando. Y obviamente saludar a todos nuestros amigos que están en las redes sociales de Oxfam y obviamente también de Actúa PE. Tengo una primera presentación, obviamente agradecer, qué bueno que lo hiciste, a nuestro coautor César Castillo y a todo nuestro equipo de colaboradores que permitieron pues este resultado que vamos a mostrar. Voy a presentar un PPT. Obviamente no los voy a aturdir en términos de todo lo que este incluye, simplemente lo tienen a la mano. La idea es que Oxfam también lo distribuya como digamos, un bocadito para que este libro que hemos trabajado con ustedes pues logre la difusión que creo debe merecer, ¿no? El resultado final, obviamente, y el juicio final lo tienen todos ustedes. Lo que hemos hecho en primer lugar es presentar la portada del libro con todos nuestros coautor y asistentes y iniciar con dos epígrafes. Uno es el relativo a un prospectivista mexicano muy famoso, Alonso Concheiro, que nos dice que hay que mirar alto y lejos y que eso no tiene nada de malo. Hay que tener objetivos ambiciosos, uno debe tener la voluntad para lograrlos y una evidencia que para nosotros es muy clara, que si seguimos haciendo lo mismo que en el pasado, no lograremos nuestros sueños. Dice, necesitamos modificar los paradigmas que guían nuestros pensamientos, necesitamos tener acceso a los activos físicos e intelectuales que nos permiten lograr control sobre nuestro futuro y necesitamos la energía colectiva que nos permita crecer y desarrollarnos. El segundo epígrafe es un comentario que descubrí el día de ayer, anteayer, de un documento de finanzas y desarrollo del Fondo Monetario Internacional. Ya que Pedro le gusta ahora también invitar al Fondo Monetario, me gusta citar al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice el fondo? Parecía que hasta me han copiado, nos hemos copiado. Dice, parece probable que la pandemia del COVID-19 agrave las desigualdades de forma duradera, ampliando todavía más la brecha entre los que tienen y los que no tienen en las economías avanzadas y revirtiendo los avances de las economías en desarrollo. Muchos trabajadores poco cualificados, jóvenes y mujeres han perdido ingresos y oportunidades. La pandemia, este es un tema clave en el cual incide en el trabajo, también ha acelerado las tendencias a largo plazo como la automatización y la digitalización que podría dejar obsoletos nuestros puestos de trabajo. Y obviamente lo que se menciona después son los efectos hacia el largo plazo. Esto es, un par de funcionarios del FMI están reconociendo también que lamentablemente esta pandemia vino para quedarse. Vino para quedarse en términos de agravar la situación del mercado laboral y desafortunadamente, al parecer, vino para quedarse agravando las elevadas desigualdades que ya teníamos desde antes.
Nuestro siguiente PPT es cuál es el objetivo central e hipótesis de este libro. Dice, presentar diferentes ejercicios de simulación sobre lo que podría ocurrir entre 2020 y 2030 a partir de las tendencias de la economía peruana, que es las relativas al contenido de mano de obra por unidad de producto y las tendencias que se observan en términos de la distribución funcional y personal del ingresos, y a esto sumar impactos del COVID que reafianzan el cambio tecnológico. ¿Y cuál es la principal conclusión? Dice, no se rechaza la hipótesis de que a partir de las tendencias de la economía, del COVID y los cambios tecnológicos, se puede deteriorar aún más nuestro panorama laboral, con más población, esto es interesante porque normalmente se olvida, inactiva, subempleo, precarización, vamos a ver la información más reciente del INEI que pudimos consultar hace un par de días, y mayor desigualdad a nivel funcional y personal a corto y mediano plazo. Si antes la elevada desigualdad era un problema, los sería más en el futuro inmediato. Esa es la idea central, obviamente se plantea en términos condicionales, obviamente los autores quisiéramos equivocarnos porque el panorama que se pinta es complejo, y si a este panorama complejo le agregamos la situación inflacionaria mundial y local, obviamente el panorama se pone más negro. El libro también evalúa impactos de la pandemia, los vínculos de la pandemia con el panorama laboral y las desigualdades, el cambio tecnológico, mercado laboral y desigualdades, y los impactos de las elevadas desigualdades sobre lo económico, social y político. Es decir, los que vean este libro van a encontrar no solo proyecciones, sino antes de estas proyecciones, discusiones sobre pandemias y desigualdad, pandemias y mercado laboral, los efectos con la bibliografía más reciente que teníamos a la mano sobre los efectos de la elevada desigualdad sobre lo social, político y económico. ¿Cuáles son las principales preguntas claves del estudio? ¿Cuáles fueron los principales impactos en el mercado de trabajo a propósito de la pandemia? Muchos de los cuales se han superado, pero todavía hay muchas cosas por delante. ¿Cómo las pandemias generan más desigualdad? A excepción de una, y esto lo vamos a comentar, la peste negra del siglo XIV, donde hubo tal mortandad que las desigualdades se redujeron muchísimo. Pero en general toda la literatura incide en que las pandemias generan más desigualdad. ¿Cuáles son las brechas que la pandemia del COVID durante el 2020 generó en términos del mercado laboral, la distribución funcional y personal del ingreso? Esto último es obviamente estimaciones a partir de un modelo insumo-producto con datos base del 2019, información del INEI, en un modelo simple de 10 sectores productivos. ¿Cuáles son las tendencias que se podrían observar respecto a la evolución del contenido de mano de obra por unidad de producto? Como para producir lo mismo cada vez requiero menos personas. Y lo cual suena interesante, ¿no? Pero también genera un problema por el lado de la demanda. Es decir, hay mejoras por el lado de la oferta, pero nunca hay que olvidar este desbalance, este balance que hay que mantener entre lo que ocurre por el lado de la oferta con lo que ocurre por el lado de la demanda. ¿Qué podría ocurrir con el empleo, la distribución funcional y personal del ingreso en diversos ejercicios? ¿Qué pasaría así? No son proyecciones, son ejercicios de simulación. No se combinan muchas variables para proyectar lo que puede ser el futuro, sino un conjunto limitado de elementos. ¿Qué pasaría en términos de una simulación tendencial? Proyectando lo que viene del pasado entre 1950 y 1990, entre 1990 y 2019 hacia adelante, y otro escenario que enfatice en la producción y exportación de los sectores extractivos, generando lo que llamamos el síndrome de la enfermedad holandesa. Que tenemos un sector extractivo, minero, hidrocarburos, que genera
exportación que genera muchas divisas, pero que puede generar una apreciación de la moneda nacional, que puede generar que esta apreciación genere mayores importaciones de productos del sector agropecuario y del sector manufacturero. Y tenemos un sector minero exportador e hidrocarburos muy intensivo en capital. Un puesto de trabajo requiere una inversión en la gran minería de casi $2,5 millones de dólares. ¿Y qué resulta? Y adelanto conclusiones en relación a este escenario, que si nos vamos por esta alternativa de manera intensiva, lo que vamos a tener son 300, 400 mil personas que pasan a ser o desempleados o inactivos. En realidad, no pasan a ser, eso es lo que determina el modelo, no pasan a ser ni desempleados e inactivos, sino pasarían a laborar, a buscar sus medios de supervivencia, gran cantidad de ellos, bueno, una parte pueden migrar, en los sectores de muy baja productividad. El trabajo no puede estimar cuáles son el modelo, no puede estimar cuáles son los efectos en términos de generación de empleo informal. El modelo no va para tanto, simplemente nos dice que se genera más población inactiva y nosotros tendríamos que inducir que es empleo precario y es lo que estamos viendo en la información del INEI, muchas personas subempleadas particularmente por ingresos. Inicialmente eran por horas también, pero ahora el fenómeno es básicamente subempleo por ingresos, condiciones precarias. Aquí una anécdota: cuando uno revisa el último informe del INEI, va a encontrar que dicen, bueno, es que todos permanecen asegurados. Sí, bueno, lo que ha pasado, lo que está pasando es que todos pasan al SIS, al Sistema Integral de Salud, que es pasar a la salud pública, ¿sí? Lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el hecho es que es una figura más estadística que la realidad. Simplemente yo tenía un sistema de aseguramiento particular y paso al sistema público. Y lo último, no nos metemos a plantear una estrategia porque sería excesivo, sino cuál podría ser el marco metodológico y elementos principales para diseñar una estrategia de recuperación transformadora para el Perú. Este tema de la palabrita es primero señalar que es el marco metodológico, son los elementos, no es una estrategia, eso rebasaría los alcances del documento, sino simplemente, como decíamos, elementos principales. Y esta palabrita de la recuperación transformadora se toma de esta discusión que inició la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en el 2020. Y es una palabra muy interesante, ¿por qué? Porque habla de enfrentar el corto plazo con la palabra recuperación, pero incorpora el segundo elemento que es lo transformador. Por eso a mí me gusta mucho, habría que retomarla, tiene un origen internacional. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial habla de la necesidad a partir de la pandemia de un gran reinicio. En el gran reinicio del foro hay dos temas que se enfatizan. Uno, la reducción de las elevadas desigualdades, y eso lo dicen los grandes empresarios del mundo y líderes políticos. Y lo segundo, obviamente, avanzar seriamente en la transición ecológica. En el caso de América Latina, la recuperación transformadora planteada por la CEPAL, que habría que adaptar, que pensar, que rediseñar en términos de nuestra estrategia peruana, habla de tres componentes básicos. Habla efectivamente de transición ecológica, habla de reducir elevadas desigualdades de diferente tipo y lo tercero, avanzar en la diversificación productiva. Y para ello se requiere un nuevo contrato social. En el Perú le llamamos constitución. Para ello se requiere una nueva reforma, una gran reforma tributaria, etc. Y eso se habla a nivel internacional, pero lo discutimos muy poco en nuestro querido país. ¿De qué se trata este trabajo que nos apoyó Oxfam?
decimos, la pandemia genera una reducción de la demanda, la producción, hay impactos diferenciados, asimetría a favor de los trabajadores a distancia, que utilizan tecnologías de información y comunicaciones, y obviamente hay elementos en la tecnología de inteligencia artificial y demás. Eso nos ha llevado a una pérdida de empleo, ingresos, precarización, más desigualdad, y esto se agrava a su vez por el menor contenido de mano de obra por unidad de producto. Esta pandemia reimpulsó el uso de las TICs, de inteligencia artificial, robótica, nuevas tecnologías, y eso nos lleva nuevamente a que, por el lado de la demanda, menor crecimiento en la generación de empleo adecuado o decente, reducción de la participación de los sueldos y salarios en el producto y de la distribución personal. Todo esto pinta un panorama sobre el cual el objetivo del documento quiere actuar, es alertarnos. Por eso colocamos aquí un relojito, un despertador. Esto nos debe llevar a pensar a partir de este escenario no tan bueno, a concertar y finalmente actuar. Esa es la idea final. Toda esta discusión sobre pandemias, efectos en el mercado laboral, desigualdad, modelos, proyecciones, nos pintan un escenario que va a tener efectos, y es muy probable, lamentablemente, una década, y esto ya lo decía Rubini desde el 2020, de estancamiento. Él no planteaba la inflación, pero de estancamiento con inflación, donde se está produciendo un cambio estructural importante con efectos sobre el mercado de trabajo y con efectos sobre la elevada desigualdad que nos debe impulsar a actuar, ¿sí? Y ese es el objetivo central. Voy a ver algunos elementos de la información que tenemos a la vista. Primero, los impactos de la pandemia. La pandemia generó una población inactiva de más de 2 millones de personas, más que desempleados. Simplemente hombres y mujeres tuvimos que quedarnos en casa, porque sencillamente no había ninguna posibilidad de conseguir un ingreso, y aparte teníamos las exigencias propias y resultado de las restricciones de la propia pandemia. Presento una información que acaba de publicar el Banco Central sobre indicadores del mercado laboral de la memoria del Banco Central del 2021. La información es que teníamos inactivos 6.600.000, al 2021 tenemos 7 millones. Teníamos 690.000 desempleados y tenemos 1 millón de desempleados. Tenemos 700.000 personas en una situación negativa, sin contar con el tema de los subempleados, que lo vamos a ver en un momento. El PBI, no nos olvidemos, cayó 11% en el Germán. No va en la misma proporción. ¿De acuerdo? Simplemente comentar esto también en la memoria. ¿Qué ha pasado con el ingreso promedio de los peruanos? Estaba mensualmente en 1.595 y en 2021 en soles corrientes es 1.448. Hay no solo una afectación en términos de personas, de más población inactiva, más desempleados, sino que sus ingresos se han visto afectados. Esto es el último informe que acaba de ser publicado por el INEI. Obviamente el estudio se queda con la información al mes de agosto del año 2021. Esto es lo reciente que ha pasado entre enero-marzo del 2022, que es la última información, respecto de enero-marzo del 2019. Hay 82.300 desocupados adicionales, de los cuales 75.700 son mujeres. Estas personas desocupadas corresponden no al tramo de los jóvenes, sino principalmente entre los que se ubican
entre los 25 y 44 años. Hay entre enero-marzo del 2022 y enero-marzo del 2019, 432,000 subocupados adicionales. 340,000 que eran adecuadamente empleados en Lima y ahora ya no lo son, de los cuales 183,000 son mujeres, principalmente entre 25 a 40 años. Del total de subocupados, hay 517,900 subocupados adicionales por ingresos. En este caso son más hombres mayores de 45 años con secundaria en pequeñas empresas. Y hay una reducción nominal de sus ingresos, porque aquí incluyen asalariados e independientes, de 4%. Menos adecuadamente empleados, más población inactiva, más subempleados, aún con la última información disponible. Voy a ir acelerando. El documento evalúa qué ocurre por el lado de los ingresos de los trabajadores y también qué ingresos de los grupos de mayores recursos. Los billonarios peruanos, esta es la información internacional, han crecido Germán, creo que te hemos perdido. Germán. Tenemos una pequeña dificultad técnica. Vamos a ver de recuperar a nuestro querido Germán. Germán, ¿nos escuchas? Sí, ya estoy por ¿Sí? acá. Estupendo, Ahora retomamos. sí, perfectamente. Vamos a apagar sí, las cámaras los demás para ver si libera un poco. Cuidado con la pantalla que se está proyectando, que no es la presentación. Sí. ¿Se escucha? Se escucha bien, se escucha bien. Pero la Perfecto. pantalla es una Sí, pantalla personal, perfecto. no Nada es más la que tengo aquí presentación. una cosa que Sí. interrumpe. Bueno, comentamos que este es un fenómeno internacional relativo a que Perdona, Germán, la concentración de los billones. estamos Ahora mirando sí, tu comunicaciones personales tuyas, no estamos viendo el PowerPoint de tu libro. Quizás, adelante. Quizás dejas de compartir Perfecto. pantalla. Ahora sí. Estamos todavía viendo tu Teams. ¿No se está viendo la presentación? No, estamos viendo tu chat personal de Teams. Quizás si dejas de compartir pantalla podemos ir avanzando mientras que se resuelve Voy a la dejar de proyección. compartir. Eso. Gracias. Para cuidar tus comunicaciones. Perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Seguimos. De Nos acuerdo. damos 5 minutos De más acuerdo. para Sí, cubrir esto. lo que comenté. Avanzamos. Perfecto. ¿Intento compartir de nuevo? Adelante. Miren, prefiero platicarlo. Adelante. ¿Qué hacemos inmediatamente después de presentar los impactos sobre el mercado laboral? Comenzamos a analizar qué ocurre con el ingreso de los estratos de más altos recursos de nuestra sociedad. Y lo que es la evidencia internacional en términos de que los ricos y los súper ricos no perdieron en la crisis es, digamos, avalada con la información que se presenta. Tenemos la información de Forbes relativo a los súper ricos a nivel internacional.
Perdona, Germán, no te estamos oyendo. Germán, creo que estás con problemas de conexión. Germán, ¿nos escuchas? Gracias, colegas, a quienes están conectados. Estamos resolviendo reconectando con el autor. Creo que te tenemos de nuevo, Germán. ¿Sí? ¿Nos escuchas mejor? No te oímos, Germán. Lamentamos los inconvenientes a las personas que están conectadas en las redes tanto del Zoom como del Facebook, como nuestros panelistas. Estamos atendiendo la posibilidad de regresar prontamente con Germán. Creo que te oímos ya ahora sí. Hagamos un cambio de orden mientras que buscamos resolver la conexión de Germán. Vamos a darle, podemos adelantar la palabra con los comentaristas, quienes ya han recibido y han podido leer el libro, para ver de resolver el problema de conexión que tenemos ahora con Germán para darle la opción. No sé si estamos preparados para pasar con Indira. ¿Podríamos adelantar de esa manera para sortear esta dificultad técnica? Adelante, Indira. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias también a Germán. Sé que en un rato más seguramente nos vamos a volver a conectar con él. Yo entonces aprovecho para compartir algunas impresiones de la revisión de ese texto, igual reconociendo el esfuerzo importante por mantener este tema vigente en el debate público. Es verdad que la pandemia no ha terminado y los efectos de la misma siguen siendo padecidos por las mayorías en nuestro país. Sin embargo, creo que también hay que señalar que la discusión no necesariamente los meses posteriores al momento pico de contagios y de fallecimientos no ha terminado, ¿no? de conectarse con algunas de las preocupaciones que sí se intentaron plantear en el momento en que se evidenció las dificultades y la debilidad tremenda del Estado peruano para responder ante la tragedia, ¿no? Esa gran discusión respecto a nuestro modelo de desarrollo, esa gran discusión respecto a cuáles son entonces los cambios estructurales que, así como nosotros, otros países venían también discutiendo para evitar en el futuro no solamente el agravamiento de desigualdades, sino que otras circunstancias inciertas, imprevistas, otras pandemias o situaciones vinculadas eh, a las consecuencias de la crisis climática, pues nos pudieran dejar en una igual o mayor vulnerabilidad. Pero entonces esa discusión sobre atender la emergencia igual que atender la posibilidad o la necesidad de hacer cambios estructurales está saliendo, ¿no? de nuestro contexto. No es algo que está presente, ya sabemos
que tenemos también una situación de coyunturas, más a nivel de política partidaria, la tensión a nivel de los poderes del Estado que terminan ocultando estos temas, ¿no? Entonces creo que sí es importante recordar esto, recordar cuánto esto es fundamental, no solamente para superar de forma concreta la pandemia, sino además para evitar que esta situación no atendida de desigualdades previas y de postergación a sectores amplios de la sociedad termine minando aún más, ¿no?, la calidad de la democracia, la posibilidad de generar estos acuerdos que también Germán ha mencionado un poco a manera ya de pensar alternativas, ¿no? Entonces, esa discusión tiene que darse, ¿no? Y yo quiero también retomar dos cosas, ¿no?, que creo que son conclusiones importantes que las van a poder revisar quienes se animen a tener el libro o a mirarlo con mayor detalle. Uno, primero, la forma distinta en la que se sufrieron las consecuencias o en la que se dieron las consecuencias de la pandemia. Y esto probablemente en el Perú también se ha hablado, se ha intentado plantear, pero que nuevamente no termina siendo parte de las respuestas, ¿no? Por supuesto que los trabajadores se han llevado la peor parte y además en una situación de precariedad que ya teníamos altamente extendida, y que esa situación se puede contrastar también de forma bastante escandalosa con más bien la riqueza que se ha generado, ¿no?, por quienes, por grupos de poder o grupos económicos que tenían más bien un mayor control o participación en amplios sectores de la economía. Entonces, ese contraste tampoco es algo, no es algo casual, ni tampoco es algo de una consigna partidaria o política, ¿no? Más allá de la posición política que podamos discutir en democracia, lo cierto es que es un dato de la realidad que estamos ante sociedades altamente desiguales y donde además no existen contrapesos para evitar que ante una situación de emergencia como la que hemos vivido, pues sigan siendo los más afectados los trabajadores y aún así, ¿no?, con trabajadores y sociedades golpeadas y estados haciendo lo imposible para tener recursos y hacer frente o contener algunas de estas dificultades. Lo que sí haya es sectores de la economía, grupos económicos, empresariales, que han seguido ganando dinero, ¿no? Esto es algo que no es entendible a estas alturas de la historia, no es un problema únicamente peruano, por supuesto, nos coloca en una discusión mayor, pero ciertamente es algo que ya no debería ser objeto de una discusión con tintes únicamente políticos, ¿no? Más allá de en qué sector de la política nos encontremos, esa es una realidad que hay que hacer frente. Esa es una realidad que hay que cambiar. Tiene que ver con, por supuesto, entonces, encarar el debate sobre una reforma fiscal, tiene que ver con esta también discusión o planteamiento que se ha hecho de exigir una mayor tributación a quienes tienen más grandes fortunas o a quienes han producido mayor riqueza o quienes han generado o ganado mayores riquezas durante este periodo. Estos contrastes no pueden pasar desapercibidos, no se puede normalizar, no se puede simplemente decir, bueno, ya está, cada uno después del momento más álgido de la crisis sanitaria, volverá a arreglárselas como pueda. No es algo que pueda ser aceptado porque realmente no va a llevarnos a una mejor situación en el futuro, ¿no? Esta preocupación por el corto plazo no nos debe hacer olvidar, por supuesto, las medidas de mediano plazo. Y además, entonces, de mirar este contraste enorme que está documentado, que tiene datos, que podemos revisarlo no solamente para el caso peruano, sino para, en fin, las diferentes experiencias que se han dado en otros países, creo que nos lleva a un otro punto, ¿no? Y es entonces, ¿cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son esas alternativas? Me parece interesante que además de hablar digamos, en términos de los datos y las cifras y las discusiones a nivel especializado, se hace referencia en el texto a las propuestas del Foro Económico Mundial, se hace también referencia a las medidas que CEPAL está planteando, pero me parece además interesante que pueda construirse una cierta
un cierto vocabulario, una cierta idea respecto a no solamente una reactivación de la economía en los mismos términos en los que ya hemos ido transitando, sino que esto se haga con una perspectiva transformadora, ¿no? Nuevamente, esta es una idea que probablemente está bastante más instalada a nivel de espacios especializados, pero yo creo que es algo que también deberíamos intentar que vaya más allá, porque es claro que no es suficiente simplemente reactivar. De hecho, estamos viviendo en medio de ese proceso, ¿no? Una reactivación que se ha dado de todas maneras, que se iba a dar por la necesidad misma, ¿no? de tener o de tratar de volver a la normalidad, pero estamos viviendo al mismo tiempo los límites de esa reactivación tal cual, ¿no? En los mismos términos en los que ya habíamos experimentado, pues, esta lógica de una economía que crece, ¿no? En una dimensión, pues, macroeconómica, pero que no alcanza para los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esta lógica de una reactivación transformadora también, ¿no? Es parte de un debate más amplio con las organizaciones sociales, con los trabajadores, con los espacios de sociedad civil? Yo creo que esto es muy necesario, eh, porque, como se ha mencionado, el libro claramente plantea que no nos podemos quedar únicamente en las medidas de corto plazo, ¿no? También en el Perú hemos pasado, bueno, después de los primeros meses posteriores al momento más álgido de la pandemia, que además ha coincidido con un nuevo periodo de gobierno, y ya sabemos las dificultades que ha tenido este gobierno, no solamente para hacer frente a sus opositores, sino también para en sí mismo encontrar una ruta clara, ¿no? Que les permita gestionar. Pero la respuesta, en todo caso, a ese momento más duro de la pandemia, lamentablemente ha quedado en las medidas del corto plazo, ¿no? Lamentablemente no ha habido el mismo énfasis en exigir que existan propuestas transformadoras, propuestas que permitan hacer frente a esta desigualdad creciente, que permitan encarar el debate serio de una reforma fiscal, que permitan retomar también un punto que no es una novedad para el caso peruano, que es la necesidad de diversificar la economía y que no sigamos dependiendo únicamente de la exportación de minerales, de hacer frente también, por supuesto, a algo que yo creo que es fundamental y que tal vez, claro, es una consecuencia de analizar las cifras vinculadas a la afectación de los trabajadores y también entrar en un debate sobre una reforma laboral y pensar además cómo estas medidas, como una reforma laboral, tienen que considerar también la situación particular de las mujeres, que se ha dicho son el lado más vulnerable de este proceso de precarización. Eso es también cierto y eso además en el caso peruano lo hemos visto, las mujeres han tenido que hacer esfuerzos más allá de lo individual, ¿no? Somos uno de los países que ha vuelto, por ejemplo, a generar esas estrategias de apoyo frente al hambre a partir de la organización, en las ollas comunes. Esto puede parecerle a algunos, por supuesto que es algo que ya deberíamos haber superado, pero no hay otra manera de hacer frente a la falta de respuestas más integrales si no es con la misma organización. Entonces, creo que hay que recuperar con fuerza la necesidad de que estas propuestas de mediano y de largo plazo también vuelvan al debate y no solamente nos quedemos analizando pues las medidas de corto plazo que ya sabemos, bueno, por dónde han ido, han tenido su función, algunas de ellas han servido hasta cierto punto, pero esto claramente es insuficiente. Entonces me quedo también con esta idea, ¿no? Cómo recuperamos también para la discusión, por más que el contexto político ciertamente es complicado, nos lleva, y acá yo sí quisiera también tomar la oportunidad que nos da el libro a decir que probablemente quienes nos escuchen digan, bueno, ¿cómo plantear todos estos puntos en medio de una crisis política como la que estamos, ¿no? Con un gobierno que está permanentemente en la cuerda floja, con un Congreso que incluso es más impopular que el mismo? Yo sinceramente, bueno, lo he tal vez mencionado en otros espacios, pero lo señalo también aquí, no hay forma de salir de esta crisis política en la que estamos si es que no se abordan los problemas de fondo, ¿no? El cambio únicamente de personajes o de figuras del elenco político no va a resolver nada, ¿no? Entonces, bueno, hagamos el esfuerzo entonces que estos temas vuelvan a ser objeto de la discusión política. No va a ser sencillo, pero creo que la exigencia es algo que nos corresponde y nos
nos llama en momentos como este. Me quedo por aquí entonces. Gracias. Gracias, Indira. Y reiterando las disculpas por el ajuste en los tiempos del panel, quiero pasarle la palabra a Pedro Franque. Pedro, tú además has jugado un rol importante en los últimos meses, justamente en esta discusión en donde salíamos de una pandemia o estábamos en un nuevo momento de pandemia, empezaba un nuevo gobierno con una mirada de apuesta transformadora y estaba en las riendas la posibilidad de tomar decisiones de ajuste, ¿no? Y uno de los grandes retos que nos plantea el libro es la magnitud de la transformación que la pandemia trae, agravando las desigualdades en el país y agravando además las condiciones para las personas más vulnerables, ¿no? Esta idea de la recuperación transformadora como un debate a futuro tiene también la perspectiva que Germán nos trae algunos puntos muy delicados que no siempre están en el centro ni de las decisiones ni de la atención de la política pública. Te paso la palabra. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias a Germán, a Oxman, a todos los autores y colaboradores del texto. Como bien dijiste, Alejandra, este es un segundo importante aporte de Germán con sus colaboradores sobre este tema, porque a mí por lo menos quiero resaltar el aporte significativo que fue el libro anterior, ¿no? Creo que apenas antes de la pandemia salió un libro que fue a mi juicio tenía muy buena información y muy relevante en la discusión de la desigualdad en el Perú, que a mí me pareció que fue muy significativo. Y creo que justamente tal vez la dificultad del momento es que a mi juicio hemos atravesado en el Perú y en el mundo, pues en realidad un gran terremoto, un gran cataclismo social con la pandemia a nivel nacional y mundial, y en realidad ahora con la crisis producida por la guerra entre Rusia y Ucrania y la gran alza de precios de los alimentos y los combustibles y los metales también, que tienen una consecuencia muy importante, ¿no? Entonces yo creo que la primera virtud que yo quiero resaltar del primer libro y la continuidad de es precisamente el poner el tema de la desigualdad como un tema esencial, y no solamente el tema de la pobreza, sino también el tema de la extrema riqueza, ¿no? Oxfam ha resaltado varias veces el tema de los billonarios. Algunos analistas sobre este tema han resaltado el tema de la concentración en Estados Unidos y en otros países del 0,01% más rico del mundo, que es una cosa pasmosa. Y bueno, ahora son dueños de, ¿cómo se llama? Ahora Elon Musk es dueño de Twitter, ¿no? Una de nuestras principales redes de comunicación, bueno, igual que Facebook y otras, son pues dueños de una persona, dos personas, que en la práctica terminan a veces bien, a veces mal, censurando y controlando nuestras informaciones. Creo que el libro que nos presenta ahora a Germán y sus colaboradores es un intento, en realidad, importante, inicial todavía, de ver cómo la pandemia nos reconfigura. Digo inicial porque es lógico, ¿no? El libro está en medio de un momento que es crítico, la situación va cambiando, no sé si decir todos los meses, pero todos los semestres claramente, y ahora ha vuelto a cambiar, entonces es muy difícil plantearse, tener buenos balances, sobre todo con las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ahora Germán ha presentado muy bien las estadísticas que van saliendo del INEI, y bueno, la que hoy salió es que la pobreza todavía en el Perú está 26%, es decir, hemos recuperado plenamente el nivel del PBI, pero no se han recuperado los ingresos de la población, y eso se muestra también en las estadísticas laborales, lo cual sugiere, no tenemos un dato todavía tan nítido, pero sugiere evidentemente un crecimiento de la desigualdad, un recrudecimiento de la desigualdad en el país, ¿no? En todo el mundo se discute este hecho, no solamente por el golpe que ha tenido la pandemia sobre muchos hogares, y en particular en Perú y en otras partes, porque el sector servicios es un sector intensivo en empleos de baja calificación, ha estado muy golpeado por la pandemia, entonces sectores ya pobres han terminado mucho más golpeados. Todo el sector no sé, que atiende los hoteles, que atiende los restaurantes, ha perdido mucho empleo, por lo tanto muchos ingresos. Los datos que veía ahora de INEGI muestran pues que en realidad lo que hay ahora en Lima es mucho más gente en el sector comercio con pocos ingresos, o sea, la gente está como ambulantes en la calle.
eso evidentemente implica un agravamiento de la desigualdad. Y al mismo tiempo, bueno, es evidente que hay sectores económicos que se han beneficiado. En el mundo desarrollado son sobre todo los sectores de alta tecnología, pero en el Perú ha sido sobre todo el sector, ahora último en particular, extractivo, ¿no? La minería ahorita está en general gozando esta condición de precios de los metales sumamente altos. Ya habían comenzado a subir y subido fuerte a partir de mayo del año pasado, tal vez un poco antes, y ahora han tenido pues un nuevo rebote hacia arriba con la guerra de Rusia entre Ucrania, ¿no? Un cálculo hecho por Cooperación indicaba que son 17.000 millones de dólares adicionales de ingresos de las empresas mineras, al mismo tiempo que el alza de la inflación implica una pérdida de ingresos reales del conjunto de los trabajadores y de los sectores informales, ¿no? Germán por ahí mencionaba, lo señalaba, ¿no? Como que hay una pérdida de ingresos nominales, y yo sé que atrás de eso está la idea de que si estamos perdiendo o si se han perdido ingresos nominales en el sector de los trabajadores, eso quiere decir que la pérdida de ingresos reales es mucho mayor cuando la inflación es alta, y cuando la inflación en particular en alimentos, por ejemplo, es más alta, ¿no? Lo cual implica que la canasta que tienen los sectores más pobres probablemente ha subido más de precio incluso que la inflación promedio. No tenemos un cálculo, pero es una presunción, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, aquí hay un área que creo que va a ser de trabajo importante para investigar a futuro. Yo creo que tenemos que pensar un poquito entre las causas que podemos ver. Creo que el libro de Germán y sus colaboradores trabaja de una manera muy interesante todo el tema del cambio tecnológico y el aceleramiento de un cambio tecnológico que tiende a ahorrar mano de obra y que por lo tanto tiende a dejar más población inactiva y en realidad una mayor presión de oferta de trabajo en un mercado laboral altamente desregulado como el peruano, con alta informalidad. Eso evidentemente es una presión de salarios e ingresos a la baja que agrava la desigualdad, ¿no? A mí me interesaría, quisiera en este caso en realidad sugerir un siguiente elemento, ¿no? Que me parece que es clave en lo que pueden ser las perspectivas de la desigualdad, que es elemento de la organización social y de la participación política de los trabajadores. Me da la sensación, lanzo esta hipótesis en esta mesa de trabajo, que hay una gran fragmentación de la organización social y de las demandas de distintos sectores populares por una mejor distribución del ingreso. Creo que eso lleva en algunos casos a reclamos digamos, bastante airados, vamos a decir así, como lo que vemos en las comunidades campesinas, en los cuales pues son zonas en las cuales la desigualdad es extrema, ¿no? Comunidades sumamente pobres, digamos, viendo una explotación de una riqueza muy grande. Entonces esa extrema desigualdad lleva, creo, a reclamos muy fuertes de algunas comunidades, pero en un movimiento sumamente aislado, pequeño, fragmentado, de grupos muy disminuidos, ¿no? Mientras que no vemos una coalición social de los trabajadores, de los sectores populares amplia, que pueda generar un reclamo mayor. Y yo lo veo eso también en una seria fragmentación política, ¿no? Yo creo que hoy hay varios estudios, ¿no? Varias hipótesis, trabajos muy bonitos como el de Thomas Piketty, incluso antes de Paul Krugman en Estados Unidos, que señalan que efectivamente las grandes transformaciones, los grandes cambios en la desigualdad en el mundo son más por razones sociales y políticas que por razones estrictamente económicas, ¿no? Hay desde luego variables económicas atrás de la desigualdad, pero creo que es claro que dinámicas sociales y políticas son muy importantes. Las pandemias son una de las cuales que están discutidas en la literatura y bueno, Germán ahí revisa en buena parte, creo que es un aporte interesante el libro, una revisión de distintos estudios sobre cómo las pandemias han afectado la distribución de los ingresos a lo largo del mundo, y creo que uno de los temas que nos deja esta pandemia en realidad es que no parece haber mejorado, sino agravado la distribución del ingreso, ¿no? Hay varias razones peculiares que no cabría plantear ahora, pero resaltaría, creo, un tema que tenemos que trabajar, o
que creo que vale la pena hacerle seguimiento bastante más adelante, el tema del cambio tecnológico planteado por Germán, ¿no? Nos aceleramos en una ruta en la cual nuevas tecnologías generan trabajo calificado, mientras que una serie de servicios que antes eran hechos por trabajadores no calificados pierden el empleo y se genera una precarización del trabajo. Entonces, me parece que ese es un tema que vale la pena seguir en la pista más adelante. Insistiría en que este es una continuación de un trabajo previo y al mismo tiempo una especie de primera piedra en un análisis que tenemos que seguir desarrollando en los próximos años en relación a la desigualdad, porque creo que, insistiría, la pandemia más la guerra es una especie de gran terremoto, o para poner de otra manera, de cambio estructural en la economía y en la sociedad, que va a tener grandes consecuencias y para los cuales vale la pena tener un análisis profundo y también una buena perspectiva, ¿no? Creo que el otro aporte muy importante del libro de Germán precisamente es el no amilanarse en mirar a 30 años, sabiendo que el ejercicio tiene una serie de riesgos, ¿no? Pero que al mismo tiempo es indispensable realizarlo, y seguramente habrá que volverlo a revisar y a revisar, pero correctamente teniendo una mirada de largo plazo que creo que es indispensable. Así que me parece que el aporte de Germán y sus colaboradores sigue siendo esencial en estas discusiones, y quiero felicitarlo y llamar a que esta pueda ser una base para seguir discutiendo este tema más adelante, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y en efecto, la apuesta y la ambición de Germán para abrir una reflexión en un contexto de incertidumbre y de cambio es una apuesta de una academia que quiere mirar, que quiere poner luces en temas que muchas veces quedan ocultos, y justamente al no identificarlos no tenemos la capacidad de transformarlos, confrontarlos y efectivamente caminar hacia esta idea de la recuperación transformadora a propósito de las varias crisis que se están montando, ¿no? Quiero darle la palabra a Fernando Cuadros, quien además desde su experiencia laboral, en los temas laborales, tiene un aporte en esta reflexión central en la hipótesis y en el análisis que nos trae Germán en relación a qué significa la transformación del mercado de trabajo en este contexto y por lo tanto la capacidad productiva y la precariedad de los trabajadores en el Perú. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a Germán, a su equipo técnico y a Oxfam por la publicación realizada. Tiene una alta calidad y creo que pone en relieve un tema de trascendencia para la realidad nacional, pero también internacional. En el libro, Germán y su equipo siguen un enfoque bastante importante, abordando temas estructurales, a partir de una línea, digamos, heterodoxa, de alguna manera, en la actualidad económica que yo comparto plenamente, ¿no? Se aborda, pues, la problemática generada por la pandemia del COVID-19, que efectivamente, en su peor momento, en el año 2020, llevó a que casi 7 millones de personas pierdan su empleo, su ocupación, y por ende, su fuente de ingresos. Estamos hablando más o menos de 3 millones de empleos adecuados que se perdieron a nivel nacional, y cerca de 1 millón de empleos formales de trabajadores asalariados, dependientes, que también se perdieron en el Perú, en el país, lo cual evidentemente generó una pérdida de poder adquisitivo y una reducción en el bienestar de estas personas y sus familias, ¿no? Que además, pues, tuvieron que afrontar, todos tuvimos que afrontar esta pandemia tan costosa en términos de afectación de la salud, ¿no? Y de pérdida de vidas humanas, ¿no? Y ahí salió a relucir efectivamente la desigualdad que existía en nuestro país, ¿no? En el aspecto económico, socioeconómico, y también la debilidad del Estado, ¿no? La debilidad de muchos servicios públicos en cuanto a su cobertura, calidad, y también de la red de protección social en nuestro país. Vale decir que ni siquiera contamos con un seguro de desempleo para empezar, ¿no? Lo cual podría haber ayudado a afrontar
esta situación a por lo menos los trabajadores formales en nuestro país. Entonces, hay varios aspectos estructurales que solucionar y muchos de ellos pues se analizan, se ponen en relieve en esta muy buena publicación de Germán, ¿no? Que efectivamente continúa una publicación previa que también tuve la suerte de poder revisar, ¿no? En la línea pues de la desigualdad en la distribución de la riqueza en nuestro país. Entonces, en el año 2020, pues, el PBI cayó poco más de 11% y el empleo, repito, en su peor momento también tuvo una reducción drástica en cantidad, pero también en calidad, ¿no? Ya a partir del segundo semestre del año 2021 se ha empezado a registrar una mejora económica y también en el empleo, ¿no? El 2021 el PBI creció más de 13%, y hubo una tendencia, digamos, decreciente en lo que se refiere pues a la pérdida de empleo adecuado y al incremento del subempleo, el empleo precario o empleo informal. No obstante, todavía estamos con indicadores poco por debajo del nivel que teníamos antes de la pandemia, en el año 2019, tanto es así pues que, como ha señalado Germán también, todavía tenemos alrededor de 300.000 empleos adecuados menos en Lima, y cerca de 1 millón de empleos adecuados menos a nivel nacional, y estamos también con una tasa de subempleo por encima de lo observado en el año 2019, ¿no? Los ingresos un poco que se han ido recuperando en promedio, pero todavía están en términos nominales por debajo de lo observado en el año 2019, y ni qué decir en términos reales, ¿no? Tomando en cuenta que también ha habido una importante pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación del último semestre, los últimos meses, que tiene su origen, pues, en parte en la recuperación mundial, ¿no? Que ha llevado a que se incrementen los precios de nuestros principales productos básicos que importamos, y también tiene que ver con otras causas vinculadas pues, al incremento del tipo de cambio y de costos de transporte. No es un efecto exógeno, pero que sin lugar a dudas tiene un efecto importante en la economía de la población del país, ¿no? Sobre todo de la que tiene menores ingresos económicos, ¿no? Que se concentra pues, en el consumo de alimentos y bienes de primera necesidad, que han sido los más afectados con la inflación. Entonces estamos en una situación, digamos, de recuperación económica, en términos generales, de mejora en los indicadores laborales, pero todavía estamos por debajo del nivel que teníamos de empleo adecuado, por ejemplo, y empleo formal en el año 2019. Ahora, lo que se ha dado también es una recuperación del empleo, pero en condiciones bastante más precarias, ¿no? Que antes de la pandemia. Por ejemplo, en el sector formal privado se perdieron cerca de 1 millón de empleos dependientes, ya se han recuperado casi todos, pero se ha dado un fenómeno particular, que el 92% de los trabajadores que se han reinsertado a su empleo formal lo han hecho bajo un contrato temporal, y solo el 8% bajo un contrato estable. Ya antes de la pandemia teníamos una situación en la que 2 de cada 3 trabajadores formales privados tenían un contrato temporal, y esto se ha agudizado durante la pandemia, ¿no? Ya que, repito, la gente se ha venido reinsertando básicamente bajo contratos formales, pero temporales. El problema de los contratos temporales, en cuanto a su uso intensivo, es que termina generando precariedad en el sector formal, ¿no? Porque un trabajador temporal, por ejemplo, no tiene una real capacidad de asociarse, de sindicalizarse y acceder a la negociación colectiva, que es el principal mecanismo con que cuentan los trabajadores para mejorar sus remuneraciones y sus condiciones laborales en general. Entonces ahí hay un primer efecto de precarización del empleo formal, que se ha recuperado casi en su totalidad en términos absolutos, pero bajo condiciones menos favorables para los trabajadores que las que tenían antes de la pandemia. Un trabajador con un contrato temporal tampoco suele ser sujeto de crédito, por ejemplo, para acceder a un préstamo hipotecario, porque no tiene estabilidad en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, si accede lo hace una tasa de interés bastante alta, o termina utilizando un crédito de consumo para financiar una inversión hipotecaria, ¿no? Lo cual efectivamente perjudica a los trabajadores. Y bueno, por otro lado, como señalaba, hay una precarización también incluso del empleo informal, que se denota en que muchos trabajadores asalariados no han podido reengancharse ni siquiera como asalariados informales, y han tenido que optar por el trabajo autónomo, ¿no? Como
pequeños comerciantes, minoristas, en el sector servicios y demás, lo cual ha generado pues, que baje su nivel de ingresos y que se reduzca su bienestar, su calidad de vida, ¿no? Entonces, hay un incremento en la participación del empleo autónomo precario de baja calidad, lo cual también redunda pues, en estos niveles de subempleo que estamos observando todavía, ¿no? Y de caída en el empleo adecuado. Repito, tenemos 1 millón menos de empleos adecuados a nivel nacional que en el año prepandemia. Entonces hemos tenido una recuperación de la economía importante, del sector formal y todo, pero en condiciones más precarias, ¿no? Que tienen que ver también con la problemática estructural de nuestro país, ¿no? Que también es abordada en la publicación de Germán. Entonces, claro, tenemos que solucionar el problema de corto plazo, por lo menos recuperar el nivel de formalidad y calidad del empleo que teníamos antes de la pandemia, pero a la par, como lo plantea la publicación, también se debe pensar en reformas estructurales de mediano y largo plazo que contribuyan pues, a que situaciones similares en el futuro no nos afecten de forma tan grave, ¿no? Y dentro de esas propuestas, estas medidas a tomar, está por un lado, como se ha señalado también acá, la reforma laboral. Requerimos una reforma laboral integral, una nueva ley general del trabajo que busque equilibrar las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, ¿no? Para que se genere empleo productivo, empleo estable, evidentemente vinculado a criterios objetivos, y además esto permita pues, que los trabajadores estén en capacidad de trasladar el crecimiento económico y la mejora de su productividad hacia sus salarios y condiciones de trabajo. Yo pongo el ejemplo del sector agroexportador, que es un sector que ha crecido en buena hora, ha generado empleo formal, pero este empleo formal no necesariamente ha sido de calidad, debido pues, a diversos problemas que se presentan, por ejemplo, la excesiva temporalidad, ¿no? Que no permite el ejercicio de la negociación colectiva y la mejora de los salarios, ¿no? En el sector agroexportador, más moderno de la agricultura, la productividad promedio del trabajo ha crecido 50% más que los sueldos reales promedio en los últimos 20 años, ¿no? Entonces es un ejemplo de que el crecimiento económico y de la productividad no se está trasladando de forma masiva hacia los salarios de los trabajadores, lo cual incide en una peor distribución de la riqueza entre capital y trabajo, ¿no? Y bueno, hay otros aspectos también que reformar, como el tema tributario, ¿no? Para ir hacia un sistema más equitativo, que genere mayores recursos para invertir en salud, en educación, y a su vez también mejorar la productividad y la competitividad del país, ¿no? Entre otras líneas que tienen que ver también con una reforma constitucional. Creo que es importante contar con una nueva constitución elaborada y aprobada en democracia y que busque pues, realmente contar y desarrollar una economía social de mercado, una economía mixta que equilibre la participación estatal con el desarrollo del mercado en la línea pues, del bienestar de la mayoría de la población. Entonces, hasta aquí llego con mi intervención y quedo a disposición para la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención y agradezco a todos los que están siguiéndonos por Facebook. Bueno, y también a Germán por estar aquí. Germán, nos gustaría invitarte en este punto a quizás cerrar un comentario y por tu conexión quizás con la cámara apagada para no tener los problemas que hemos tenido, como para ir haciendo un balance, ¿no?, de todos los comentarios que hemos estado escuchando. Perfecto, Tania, perfecto, Alejandra. En primer lugar, estoy pidiendo disculpas. Internet, redes a veces son muy traicioneras. Y justo en este momento tan importante para nosotros, es una situación poco afortunada. Quiero agradecer, obviamente, los comentarios de Indira. Lamentablemente los tuve muy entrecortados. Pude escuchar plenamente los comentarios de Pedro y también los de Fernando. Y no quiero retomar lo que
quedó en términos dependientes del PPT, porque eso lo tienen disponible, sino quiero incidir un poco en lo que es la propuesta. La propuesta que decimos que son elementos generales para iniciar una recuperación transformadora. Y aquí creo que lo que se aporta es una metodología que parte desde mirar los retos y tendencias del entorno internacional. Esto es, tenemos esta vocación siempre de mirarnos al ombligo, de ver nada más nuestros problemas y en especial los del muy corto plazo. Y lo que planteamos como metodología es mirar esas tendencias y riesgos que se plantean para las próximas décadas, ¿sí? Donde se incluye el tema de lo ambiental, cambio climático, reducción de biodiversidad, envejecimiento poblacional, y a esos retos tradicionales hay que sumar dos que son muy importantes. Que el primero es la elevada desigualdad como un fenómeno que en todas partes, excepto en el Perú, simplemente nos olvidamos, pero es un fenómeno que está creciendo. Justo acabamos de leer el informe sobre desigualdad global del grupo de Piketty, el informe del 2022 que salió a finales del año pasado, y la información es muy clara y evidente en términos de que la situación en términos de desigualdad se tiende a agravar dentro de este modelo neoliberal. Y lo segundo, que es el segundo fenómeno importante y que se observa desafortunadamente, es un fenómeno de desglobalización y de reducción de crecimiento de la economía internacional. Tenemos la información desde Rubini, que era una suerte de, nos anunciaba una nueva década perdida en la década entre el 2020 y 2030, y parece que los elementos que tenemos a la vista van en esa dirección. Y en ese sentido, eso nos obliga a repensar nuestras estrategias. Entonces, esta mirada desde lo internacional de los fenómenos tradicionales, hay que sumar otros dos: desglobalización y reducción del crecimiento y elevada desigualdad. Lo siguiente que sigue en esta metodología es revisar nuestros problemas estructurales. Y sabemos que el camino está más o menos definido, pero no hacemos nada. Y es el tema de la diversificación productiva. En el documento se presentan una serie de elementos que pueden ser interesantes, relativos, por ejemplo, a cuáles son las proyecciones de precios de nuestras materias primas. Efectivamente, hemos observado, como señalaba Pedro, un boom en los precios. La sociedad peruana no ha aprovechado este mayor boom en términos de mayores, de un incremento muy significativo en los ingresos, ha sido lo inercial. Y si revisamos las proyecciones de, por ejemplo, del Banco Mundial hasta el 2035, nos están señalando que ya a partir del 2023, en términos reales, vamos a observar una tendencia decreciente. Ese es un tema que no hay que olvidar, porque nos dejamos llevar por los fenómenos de muy corto plazo, es que los precios son altos, pero si vemos la evolución de las últimas semanas, ya han dejado de crecer y las proyecciones de mediano plazo no son positivas. Y eso nos debe llevar a que conjuntamente con un elemento estructural que no debemos olvidar, es que estos sectores extractivos tienen reducidos encadenamientos de empleo y producción. En el trabajo se presenta una tabla y se comenta sobre cuáles son los efectos multiplicadores de dinamizar el sector agropecuario, cuáles son los efectos de dinamizar el sector manufacturero, el sector agropecuario, el sector minero y hidrocarburos, y vamos a observar que las diferencias son de 1 a 3. Mientras un incremento en la demanda final en el sector manufacturero genera 27,000 empleos, en el sector minero genera la mitad de eso. Y en el sector agropecuario genera el triple de eso.
Entonces, seguir insistiendo, digo, no hay que desaprovechar nuestros recursos naturales, pero seguir insistiendo en una estrategia que genera poco empleo cuando tenemos un problema a la vista de generación de empleo decente, es un tema que hay que tomar en consideración. Esto es, tendencias y retos de la economía internacional tradicionales, los nuevos elementos de las tendencias y retos, los problemas estructurales de la economía peruana y, obviamente, todo eso nos debe llevar a construir una alternativa. Y esa alternativa, como planteó Fernando también y como planteó Pedro, debe tener 4 frentes de acción. Primero, lo que hizo Pedro como ministro es acciones para enfrentar los efectos dramáticos de la pandemia en términos de lo social y lo económico. Hemos avanzado en el tema con los bonos, hemos avanzado con una serie de otras políticas en efectivamente lograr una recuperación económica del 13.3%, pero como muy bien señala también Fernando, la recuperación en términos del empleo de calidad es decreciente, es muy deficiente. Y lo que tenemos a la vista es subempleo masivo y este empleo que señalábamos ha afectado a toda la población, a segmentos particulares y muy especialmente a las mujeres. Cuando uno revisa el programa Chile Apoya, hay un programa relativo donde enfatiza el tema de género. Y hay un tema interesante que en el Perú se olvida. En el Perú tenemos pensión 65, pero se trata también de acudir a nuevos programas. Tenemos nuestro Caliwarma, nuestra Cuna Más, para segmentos muy específicos de la población de menor edad, pero nos faltan los programas de atención para los adultos mayores. Y ese es un tema importante. Acciones frente a la emergencia social y económica. Lo segundo es avanzar en el cambio estructural. Es decir, hay que avanzar en las reformas. ¿Y cómo hay que hacer eso? Pues hay que crear, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que crear grupos, configurar grupos que revisen desde temas como concesiones en infraestructura, grupos que traten de maximizar los aportes de los TLCs a la economía nacional, porque efectivamente cuando uno revisa la información estadística que se presenta en el libro, vemos que los TLCs aportan al comercio, pero cuando hacemos este análisis a nivel internacional, aportan cada vez menos. En la medida en que estas estrategias se han generalizado, esto se pierde para todos, se va perdiendo impulso. Y en ese sentido tenemos que pensar en TLCs que incidan en el desarrollo sostenido, que incidan en la transmisión de conocimiento, que incidan desde en la pura transmisión de información. Un tema importante donde se comenta marginalmente, porque son elementos, hay que revisar los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de inversión en nuestros TLCs. Y esto no significa decir que no, es decir que sí, que hay que promover la inversión, pero hay que buscar que ésta maximice y potencie sus efectos positivos. Por ejemplo, si uno compara los tratados bilaterales de inversión que suscribe Brasil respecto de los peruanos, nos vamos a encontrar que existen cláusulas que limitan el acceso al CIADI. De lo que se trata es tener árbitros internos, tanto en el caso de la economía brasileña como en la otra contraparte, en este caso de Perú con otros países, que permitan resolver los conflictos antes de llegar a tribunales internacionales. Que se maximice el tema de la transferencia de conocimientos que no aparece en los tratados bilaterales. Que se obligue al reporte de la información estadística sobre requerimientos de inversión. Decimos entonces acciones frente a la emergencia económica y social,
avanzar en el cambio estructural, institucional, político, donde debemos incluir cómo mejorar a través de grupos que discutan y planteen las propuestas a las instancias que correspondan, en cómo perfeccionar TLCs, en cómo mejorar tratados bilaterales de inversión, en cómo mejorar nuestro régimen de concesiones. Si uno revisa, por ejemplo, cómo va el tema de asociaciones públicas privadas en Chile y en Colombia, se habla de una tercera y cuarta generación de contratos. En Perú vemos que a una persona, no quiero decir nombres, se le asigna la concesión del ferrocarril Cusco-Machu Picchu y básicamente por un tiempo indeterminado que se ha prolongado, un tiempo definido que se ha prolongado, mientras que el sistema equivalente en Chile hubiera sido, de acuerdo a las reglas de hace 5 años, gana la licitación quien paga la mayor contraprestación con una calidad determinada, estableciendo el mínimo tiempo posible para la concesión. Y esa es la variable de asignación. Esto es, no se asigna por 20 años o 30 años, sino a quien, cumpliendo la contraprestación y la calidad del servicio requerido, está dispuesto a tenerla por menos tiempo. Esto es, mientras que nuestros países vecinos han avanzado en el desarrollo de mecanismos de asociaciones públicas privadas, nosotros nos hemos quedado con un esquema que quizás fue válido y pertinente para los años 90, pero no tiene nada que ver respecto de los estándares internacionales. Recapitulo entonces, hay que dejar de mirarnos al ombligo, hay que pensar en acciones inmediatas por el lado de la emergencia social, económica, que es lo que se viene atendiendo, pero incidir más. Hay que avanzar en el cambio de la estructura productiva, instituciones, concesiones, régimen de inversiones. Hay que trabajar en enfrentar los retos estructurales. Y por último, lo comentó Fernando, yo nunca he dicho nueva constitución. Yo sé que en otra correlación en Chile se logró eso y se está discutiendo eso. Pero de arranque lo que se pudo hacer es ajustar, tener propuestas para ajustar la constitución política del Perú. A mí me gustó mucho los resultados que lamentablemente no pudieron plasmarse en el caso de la reforma del grupo de trabajo que se crea en 2002-2003 sobre propuestas para modificar la constitución en el gobierno de Paniagua, que lamentablemente no se concretaron, pero en eso deberíamos estar avanzando, es decir, menos discusión, o si quieren, a la par de esa discusión pública y ciudadana, avanzar en cosas concretas. Entonces, creo que el libro pone sobre la mesa un gran reto que tenemos en términos de generación de empleo decente hacia adelante, pone sobre la mesa la desafortunada realidad de que la desigualdad puede incrementarse, y a esto, como comentaba Pedro, pues se agregan estos fenómenos coyunturales recientes que la ponen más difícil. Y frente a eso hay que actuar en el presente, pero mirando al mediano plazo. Hay que trabajar los problemas del presente, pero sin olvidar que hay que avanzar en esas reformas que tenemos que hacer en términos de concesiones, contratos, en términos de asociaciones públicas privadas, en TLCs y en ajustar en lo que corresponde a nuestra constitución política, más allá de la discusión agregada, general, propia de las calles. Yo lo dejo por aquí y pues le cedo nuevamente la palabra a mis panelistas, a los cuales reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Germán, y las preguntas y los retos que nos dejas con el libro y estos últimos comentarios nos abren un espacio para que nuestros comentaristas, empezando por Indira, puedan tomar 5 minutos de reflexiones finales. Hay una pregunta también para ti, Germán, en el chat, ahora la vemos. Antes de ir a los comentarios, recordarle a quienes nos están siguiendo en las redes
que el libro está disponible y descargable gratuitamente en la página web de Oxfam. Ahora vamos a compartir también el link para que puedan bajarlo, leerlo, compartirlo, porque el esfuerzo académico de Germán es un esfuerzo de reflexión que, como bien decía él al inicio, implica el inicio de una conversación que nos necesita a todos. Indira. Gracias, Alejandra, y gracias a Germán también por esta segunda ronda. Bueno, no quiero alargar mucho porque también creo que hay dificultades con la conexión, pero sí referirme a lo importante que ha sido tal vez partir del análisis de los efectos de la pandemia, del agravamiento de las desigualdades, a esto otro que ya, bueno, él lo ha ampliado en esta otra ronda, y es proponer, ¿no? Proponer una ruta que, bueno, que está abierta a la discusión, pero que tiene que ver con medidas bastante concretas respecto a cómo pasar a una situación distinta, ¿no? Y enfatizando en no solamente lo urgente, ¿no? Ya se ha hablado de esto, sino de estas perspectivas de mediano y de largo plazo, estructurales. Eso también es importante porque se subestima, ¿no? La necesidad de cambios estructurales, nuevamente por la situación política en la que estamos. De hecho, hablar de cambios estructurales, por ejemplo, en espacios de debate amplios, en los medios de comunicación, es casi una cuestión demonizada, ¿no? Y creo que es pertinente entonces que no nos, que tratemos en todo caso de sacar esta discusión de los espacios pues más especializados o únicamente de la academia. Por eso me parece muy necesario este espacio, pero creo que ahí hay un esfuerzo importante, ¿no? Que hacen personas como Germán y su equipo, Oxfam, en que se discuta de manera muy seria, ¿no? Por dónde tienen que ir estos cambios estructurales. Creo que además poner el énfasis también en otro elemento que a veces es parte de la discusión pública, pero siempre de manera sesgada, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, también de la necesidad de reformas, ¿no? Y creo que no se habla con la misma fuerza de las reformas en términos de justicia redistributiva que hacen falta en nuestro país, ¿no? Se ha hablado mucho de la reforma política y hoy día mismo se dice que la reforma política va a ser casi como la tabla de salvación para la situación de crisis en la que estamos. Yo creo que es importante tener una reforma política, por supuesto, y no, mecanismos electorales, pero ¿cuánto de eso va a alcanzar si es que no se piensa de la misma manera en reformas redistributivas o que avancen en una mayor justicia redistributiva? De eso no se habla, y creo que así como hay sectores de la política que reclaman pues seriedad y pensar en consensos, yo también creo que debería ser parte de un consenso, que nosotros no podemos seguir obviando la necesidad de reformas redistributivas también, no solamente institucionales, que son importantes por supuesto, pero que son complementarias si es que uno quiere pensar en avanzar integralmente como sociedad. Entonces, pongamos énfasis en eso también. ¿Cuánto de consenso hay, por ejemplo, en pensar estas otras reformas, la laboral, la fiscal, las vinculadas a las inversiones, y cuánto le exigimos también al conjunto de la clase política? Como digo, tienen derecho a pensar como quieran pensar cada uno, pero estamos hablando en todo caso, de medidas que tienen detrás análisis, datos, y creo que no deberíamos permitir que simplemente esto quede pues en el tintero. Así que yo creo que ahí hay un hilo del cual seguir la discusión y también pasar, por supuesto, a la acción en términos de discusión pública. Muchas gracias, Indira. Pedro. Gracias. Yo quería retomar un tema que planteó Germán y que se vincula un poquito con otro tema que planteó Fernando. Germán puso un poco énfasis en el tema de los adultos mayores. Y yo creo que efectivamente aquí hay todo un tema más amplio en realidad que discutir en esta coyuntura, en la coyuntura de la pandemia y de la pospandemia, de lo que podemos llamar un sistema de protección social. Fernando lo vinculó por el lado del seguro de desempleo.
que efectivamente es todo un tema, y un tema que tenemos ahora es, bueno, ¿cómo ayudamos a las familias con este tema del alza de precios, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es el sistema que tiene el Estado peruano para ayudar a las familias que tienen dificultades? Y la verdad, el sistema de protección social en el Perú es sumamente débil, y ya lo hemos visto en pandemia, pero sigue así, digamos, ¿no? Y creo que es un tema esencial porque efectivamente dentro del tema de la desigualdad de ingresos hay un enfoque fuerte por el lado económico que le pone énfasis por el lado laboral productivo, y creo que es uno de los temas que más trabaja Germán y que más se trabaja en general, digamos, ¿no? Cómo todo el sistema productivo engancha con el mercado laboral y de esa manera se genera más o menos desigualdad. Y eso me parece que es el énfasis por el lado del cambio tecnológico, de los sectores extractivos que generan poco empleo, ¿no? Es una entrada importante de análisis. Pero yo ahorita quiero enfatizar esta otra, ¿no? Del sistema de protección social. En el Perú todavía, bueno, tenemos pensión 65, pero realmente 125 soles es bien bajo. Todavía me parece que hay algo de 500.000 de personas que están totalmente fuera de ningún apoyo, es decir, no tienen ni pensión 65, ni ONP, ni nada. Las pensiones de la ONP están congeladas hace mucho tiempo, y bueno, ahorita con inflación alta me parece que, bueno, hay que reconocer de que esas pensiones han perdido capacidad adquisitiva. El año pasado se avanzó en algo, y todavía se está avanzando en realidad, terminando de completar algo que era un mínimo de justicia, que era reconocer una pensión mínima a gente que tiene 10 y 15 años de aporte a la ONP. Creo que fue un primer paso, pero yo creo que aquí hay un tema importante que se puede vincular con todo el tema del sistema de pensiones en general. Ahorita hemos visto, claro, el Congreso nuevamente dando una liberación de fondos de la AFP, pero el tema del balance en general del sistema de pensiones sigue en la nada, ¿no? Entonces, sí, seguimos con pequeñas medidas cuando se pierde de vista o se deja totalmente ausente el, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta como país de sostén económico de las personas adultas mayores? Y me parece que ese es un tema esencial. Y lo quiero vincular un poquito, disculpen un momento más, con el tema del sistema de protección social de una manera más amplia, porque la pandemia también puso de relieve el tema de los niños huérfanos, el tema de la carga adicional que han tenido que cargar las mujeres por el cuidado de los hijos, el tema de lo que significó la educación en casa como carga adicional sobre las mujeres que dificultaba su trabajo, y que a mi juicio todo esto implica un paquete, digamos, un conglomerado de relaciones que significan que si no hay un soporte estatal hacia los niños, ¿no? En términos económicos y de cuidado y de sistemas de cuidado, eso tiene consecuencias sobre la desigualdad, sobre las condiciones de esas familias y también sobre las posibilidades de desarrollo de las mujeres, de las madres, ¿no? Entonces yo creo que ahí son dos grandes temas de reforma social, ¿no? Que yo englobo como parte de una idea de protección social, pero que podemos juntarlo, ¿no? en un paquete más grande de qué es lo que hacemos como sociedad, como Estado, para proteger a los más vulnerables, a aquellas personas y las familias que tienen que enfrentar esta realidad. A lo cual podríamos añadir el tema de las personas con discapacidad, pero ya no quiero complicar más el tema. Pero creo que en general, un tema grueso del sistema de protección social y el sistema de pensiones es un tema esencial y que creo que está agravando la desigualdad en nuestro país con pensiones congeladas y mucha gente sin pensiones y simplemente deteriorándose lo poco que tenemos a ese respecto. Quería poner énfasis en ese temita nada más para terminar. Gracias. Gracias, Pedro. Fernando. Sí, gracias, Alejandra. Un poco retomando, ¿no? lo señalado por Germán y Pedro, efectivamente, ¿no? Además de la reforma laboral, que es clave en el país, la reforma tributaria, reformas constitucionales y demás, fundamental también pues entrar en un proceso serio y real, planificado, de diversificación productiva, ¿no? Básicamente nuestra canasta exportadora es la misma que hace 30, 40 años. Seguimos dependiendo de muy pocos productos y de productos que no generan directamente demasiado empleo y tampoco indirectamente, ¿no? Entonces hay que apuntar a desarrollar sectores que sean intensivos en mano de obra, donde tengamos algún tipo de ventaja, ¿no? Evidentemente competitiva o que la podamos desarrollar,
de tal forma pues que se contribuya a la generación de empleo formal, no tanto como con orientación exportadora, como también en la línea del desarrollo de la industria nacional y de sectores que permitan generar pues una capacidad adquisitiva importante en el mercado interno, ¿no? Que ayude pues a actuar como un contrapeso cuando se vivan pues situaciones de crisis internacional en el país, ¿no? Que no dependamos tanto de la economía externa, ¿no? En cuanto a las exportaciones, ¿no? El consumo privado, como lo señala Germán en su publicación, también es muy importante, ¿no? Efectivamente hay que fomentar, promover la inversión privada y la inversión pública, pero también es clave desarrollar el poder adquisitivo de la población y el consumo privado en esa línea, ¿no? Para eso es importante pues, que se genere empleo asalariado, empleo de calidad, que permita generar o mejorar el ingreso de los trabajadores en nuestro país, ¿no? Y encadenar las distintas ramas de la economía. Creo que eso es fundamental, no podemos olvidarnos de ello, no debemos dejarlo de lado. Y además, concuerdo totalmente con Pedro, ¿no? Es clave una reforma previsional, ¿no? En el marco de esta red de protección social. En el Perú solamente un tercio de la PEA ocupada está afiliada a un sistema previsional y de ese tercio solamente la mitad cotiza de forma constante, ¿no? Entonces tenemos un serio problema que se está incubando hacia el futuro. Todavía tenemos una población joven, una población adulta mayor minoritaria, pero en el largo plazo esa situación va a cambiar, ¿no? Y va a generar una situación realmente complicada en términos de finanzas públicas, incluso, ¿no? Y de calidad de vida de la población. Por eso hay que pensar en una reforma que tenga pues un carácter universal, ¿no? Con una, digamos, base no contributiva para población en situación de pobreza extrema, pero también con una base de carácter pública, ¿no? Un sistema público que permita generar una pensión básica para todos los trabajadores que aporten, ¿no? Que deberían ser dependientes, independientes, públicos, privados, etcétera, ¿no? La afiliación debe ser obligatoria a cualquier sistema previsional, lo cual podría ser complementado con lo que se genere en un sistema privado de pensiones como el de las AFP, que también debería ser reformado en la línea pues, de ofrecer condiciones más competitivas, una mayor rentabilidad, ¿no? Y alinear intereses de afiliados y AFPs, ¿no? Sería una reforma importante que trabajar ahí, que tendría que ir de la mano también con la reforma laboral. Tenemos una PEA ocupada solo con un 50% de población asalariada, y es clave, pues, que este porcentaje siga creciendo, ¿no? En el mundo desarrollado el 80%, 80-90% de la PEA es asalariada, ¿no? Entonces, el famoso cuento del emprendedor, bueno, que puede resultar en algunos casos, no va a solucionar los problemas del país, ¿no? Este 50% de población independiente que labora en condiciones básicamente precarias, ¿no? En fin, hay emprendimientos que van a surgir, que van a crecer, pero no es el caso mayoritario. Por eso la importancia de estas políticas de diversificación productiva y de incremento del empleo asalariado, ¿no? Que permita también acceder a mayores derechos sociales y laborales, ¿no? Creo que es importante desarrollar esto desde ya, ¿no? Pues tenemos que planificar esto de manera bastante seria, ¿no? Y en muchos casos esto implica varias reformas constitucionales estructurales que es importante llevar a cabo, ¿no? Y yo menciono un tema que se pudo desarrollar, ¿no? En el semestre anterior, en la gestión de Pedro Franken en el MEF, que fue la implementación de la negociación colectiva para los trabajadores estatales. Aunque suene increíble, por décadas se prohibió la negociación colectiva de mejoras salariales para los servidores públicos, para los trabajadores del Estado, ¿no? Esto fue algo inaudito, inconstitucional. Y en el semestre anterior, desde el Ministerio de Economía se logró acelerar la implementación de este mecanismo, tanto es así que a la fecha ya se está desarrollando un proceso de negociación colectiva entre el Estado como empleador y sus trabajadores, ¿no? Que va a permitir también mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos. Ese es un tema estructural, por ejemplo, que se pudo trabajar y que va a tener efectos importantes en los próximos años, ¿no? Y hay temas de ese tipo que es clave seguir desarrollando en el país, ¿no? La reforma de la salud también, ¿no? El sistema de salud pública tiene serios defectos, aún así, ¿no? Le salvó la vida a muchas personas durante la pandemia, pero claramente podría tener un mejor manejo, ¿no? Entonces ahí es clave también contar con un sistema integral, ¿no? Vincular los servicios de salud con los de la salud pública del MINSA,
y apuntar pues a un sistema de calidad donde la gente valore los servicios públicos de salud y no sea necesario pues recurrir a un sistema privado, ¿no? que termina siendo pues bastante costoso para la gran mayoría de la población e inaccesible en la práctica, ¿no? Se vio claramente en la pandemia. Puede ser un sistema de salud privado complementario, pero no debería ser el eje central de la protección social en salud. Lo mismo con la educación, ¿no? Es clave continuar con una reforma educativa a nivel escolar y a nivel superior que permita pues generar mano de obra calificada, más productiva, ¿no? Que a su vez amplíe pues el potencial de crecimiento del país y la posibilidad de acceder a mayores salarios, a mejores ingresos y a mejores condiciones de vida. Es importante mejorar los servicios públicos para que la gente también valore o se dé cuenta de la importancia de tributar, ¿no? Para poder acceder pues a prestaciones de calidad. Esto es fundamental y es uno de los aspectos también pendientes en nuestro país, ¿no? Así que creo que todo esto se trata de una u otra manera en la publicación de Germán. Yo felicito nuevamente ese esfuerzo continuo, ¿no? Por tratar temas tan importantes, trascendentes para el país, y que lamentablemente muy pocas personas tratan pues, de forma profunda, ¿no? Entonces creo que esto va a ayudar mucho al debate, ¿no? Es clave el debate, que haya debate en la academia, que trascienda la academia, para llegar pues, a propuestas, a políticas que busquen mejorar de manera generalizada el bienestar de nuestra población y reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza que hay en el país, ¿no? Sobre todo entre capital y trabajo. Somos digamos, el segundo peor país con una peor desigualdad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces es algo que hay que mejorar en los próximos años y que se alinea a todos estos aspectos que se han podido ir comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y Germán, antes de pasarte la palabra, quiero levantar una pregunta que te hacen algunas personas por el chat, y es a propósito, además del contexto político nacional y la reforma recientemente votada en el Congreso en relación a la SUNEDU, ¿no? ¿Cómo hacer para reactivar una economía si tenemos un problema de calificación para el trabajo de la población, que tiene que ver con la calidad la calificación, la educación y la productividad de nuestros trabajadores, más y sobre todo en sectores que tienen grave competencia en actividades de importación y que se generan y que acarrean mayores desigualdades, ¿no? De acuerdo. Voy a quitar mi cámara por el problema este, que no me vaya a perder la comunicación. Son varios puntos. El primero, retomar lo que plantea Indira. Si uno ve, y esto lo comenté al inicio, lo que dice el Foro Económico Mundial, lo que dice la CEPAL, lo que dicen muchas organizaciones internacionales, es la necesidad de un nuevo acuerdo social. ¿Le llaman así o le llaman un nuevo contrato social? Yo creo que efectivamente para evitar esta demonización que comentaba Indira, hay que trabajar en ajustes concretos, en propuestas concretas, ¿no? Entonces, más que pensar en el gran conjunto, la constitución, la asamblea, no, hay que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué cosa podemos trabajar en términos de mejorar nuestro contrato social? Ese es un tema. Un segundo tema donde coincido plenamente, obviamente con Pedro, Fernando, Indira, es que dentro de ese acuerdo social es fundamental el tema de la reforma tributaria. Simplemente dos números: nuestra presión tributaria OCDE es 16.6% del producto, el promedio de América Latina es 22.9%, el promedio de los países miembros de la OCDE 33.8%. Estamos a la mitad de los desarrollados y estamos menos que Bolivia, que tiene una presión de 24.7%, menos que Ecuador, que es de 21, menos que Chile, menos que Colombia, menos que todos.
Y en ese sentido, si queremos simplemente recordar, ¿no? Lo comentaba Pedro, prestaciones sociales de acuerdo a la información de OCDE. En el Perú son 2% del producto, en América Latina es 3.8% y en la OCDE es el doble, casi 8%. Yo creo que retoma muy bien, Pedro, el tema de la urgencia y de Fernando también, de servicios públicos universales y de calidad. Y eso es fundamental, y eso incluye un sistema de protección social donde debe haber aportes de los trabajadores, aportes del Estado y aportes, ¿cómo se llama?, de la idea de los empresarios también, ¿sí? Retornar a esos viejos sistemas tripartitos, pero ahora pues entendiendo de que hay un cambio demográfico, en fin. Yo debo anotar que siempre decían y criticaban la reforma que propuso Pedro en que no es el momento. Y yo simplemente debo recordar a Thomas Piketty en el libro de Capital e Ideología, y nos señalaba que los momentos para hacer las reformas, si hacemos un análisis histórico, fueron a finales de la Primera Guerra Mundial y a finales de la Segunda Guerra Mundial. Es luego de las grandes crisis donde se plantea y se reformula, se ajusta, para no ser maximalista, este contrato social que incluye obligatoriamente el tema de una nueva estructura tributaria. Tampoco quiero ser ciego. ¿Por qué? Porque van a decir del otro lado que no es solo captar más ingresos. Sí, efectivamente, no es solo captar más ingresos. Es también mejorar la capacidad de gestión en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué tenemos como resultado? Que como resultado de este boom temporal de los precios de nuestras materias primas, ahora, en este momento, el gobierno tiene depositados en el Banco Central 85.000 millones de soles. Entonces digo, tampoco, ¿no? Es decir, no es solo en términos del mediano plazo, debemos ampliar nuestra presión tributaria para llegar a los estándares de la región, pero se trata también de trabajar intensamente en la mejora de las capacidades del Estado. Y aquí yo, en broma, voy a ser infidente. Es muy usual escuchar desde el MEF el grado de cumplimiento del presupuesto, pero el Banco Central tiene una ejecución del presupuesto primer trimestre al 80%. Es decir, este es un problema general, aún en las islas de excelencia del Estado. No hay capacidad o surgen 1000 problemas en términos de la capacidad de ejecución del gasto. Repito entonces, hay que hacer ajustes en este contrato social, no plantear el gran cambio que es inviable, hay que mejorar nuestro sistema de protección social, hay que garantizar servicios públicos, universales y de calidad, hay que trabajar en esta reforma tributaria, pero al mismo tiempo hay que trabajar, se dice fácil, pero es muy complejo, en mejorar esta capacidad del Estado. Un tema adicional, simplemente señalar que yo soy de la idea de no hay que plantearnos gran maximalismo en todo, no. Yo creo que hay que plantear muchos pequeños cambios y hay que trabajar en un abanico de elementos uno a uno, poco a poco, creando las comisiones, creando los grupos de trabajo, pero todo al mismo tiempo. Porque si planteamos también las grandes reformas, esas nunca va a haber el momento. Se trata de trabajar algunos desde equipos técnicos con participación ciudadana para llevar a cabo esas reformas que tenemos que ir haciendo poco a poco, piedra por piedra, que pueden demorar mucho, pero hay mayor garantía que se lleguen a sostener en el tiempo. Sobre el tema de lo laboral, sí, efectivamente, hay que incidir, ahí hay una serie de propuestas muy concretas, simplemente revisar los documentos de la Organización Internacional del Trabajo en términos de capacitación laboral. No hemos hecho nada en términos de la reforma estructural de nuestro sistema de salud. Para mí es lamentable ver, lo leo en los periódicos, no sé si es
propaganda contra que todo este personal que fue contratado CAS para atender la urgencia está siendo despedido cuando tenemos un problema gravísimo en nuestros sistemas de salud de primer nivel. Yo pondría hasta carpas en las zonas donde se necesiten establecimientos de salud mientras tanto, porque hay que invertir estos excedentes que tenemos en la mejora de nuestro sistema de salud, que sigue estando que logró mejorar sus camas UCI de manera significativa, y hay que ser, digamos, no juzgar en exceso a lo que se hizo durante el gobierno de Vizcarra, pero simplemente hemos atendido la coyuntura. No hemos hecho nada en términos de los problemas estructurales, y es un tema lamentable que ahora se esté despidiendo enfermeras, despidiendo doctores, simplemente suspendiendo contratos, no es despidiendo porque esa es la modalidad de contratación, mientras que la salud se sigue pues escurriendo de todas las familias peruanas. Gracias. Muchas gracias, Germán. Quiero agradecer a nuestros panelistas y agradecerte y reconocer especialmente, Germán, tu esfuerzo y el trabajo en este libro, en esta segunda entrega, que como bien decían algunos de nuestros comentaristas, el esfuerzo académico, pero que lleva a la política y que quiere dialogar socialmente, diría Gramsci, un intelectual orgánico, ayuda efectivamente a conectar con un momento que no es solo nacional, sino es un momento global. Si algo nos dejó la pandemia, es que de pronto, más allá de todas nuestras diferencias, todos sentimos que la esencialidad de la vida tenía que ser atendida. Y en algún momento parecía que podíamos lograr consensos mínimos. Sin embargo, lo que ha venido, el periodo siguiente ha ido abandonando algunas de las oportunidades de reflexión que empezamos, y además se ha ido agravando con otras crisis que se vienen sumando. Creo que tu libro llega en un momento muy importante para una reflexión peruana y latinoamericana y global sobre este nuevo momento, como bien decía Pedro también, donde después de las grandes guerras se plantean las grandes reflexiones de hacia dónde vamos, y se dan los grandes cambios y los momentos complicados, ¿no? Y creo que estamos en ese escenario. Yo quiero nuevamente agradecer, quiero recordarle a todos quienes nos escuchan, quienes están en las redes, que el libro está disponible para descargar. Aquí van a poder ver el link para entrar a la página web de Oxfam. Pueden acceder digitalmente y gratuitamente al libro. Creo que es un libro que amerita lectura y sobre todo entrar a una discusión nacional, porque si hay algo que tú dices con claridad es que aquí estamos comprometiendo el futuro. Si algo ha golpeado este proceso es principalmente la perspectiva para jóvenes, para mujeres hacia adelante, y necesitamos construir esa ruta de oportunidades para todos, porque de esta solo salimos juntos. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Indira, Pedro, Fernando. Quiero agradecerles por este panel, y no quiero despedirme sin reconocer el trabajo también del equipo de Oxfam que acompañó a Germán, especialmente a Armando Mendoza, a Tania Ramírez y a Jorge Villanueva, quienes acompañaron ya el cuidado de edición y publicación del libro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por todo.